¿Qué tal, amigos y amigas? Por detrás Hoy, 26 de diciembre, se cumplen 75 meses otra voz de búsqueda, 75 meses sin justicia, 75 meses sin verdad, 75 meses de evidente simulación. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Quien les habla Escucha, escucha, otra voz canta. Están en algún sitio, egresado de una escuela normal rural desconcertados, en Chiapas, sordos, buscando, y por lo tanto bloqueados por los todo lo símbolos y que las diga luces, por contemplando Ayotzinapa, las puertas de las plazas, los timbres de las puertas, afortunadamente, las viejas azoteas, nadie me lo ordenando contó. sus sueños, sus olvidos, Como egresado de una normal rural, de su muerte he privada. vivido en carne propia Nadie la les ha represión, explicado con la certeza exclusión, si ya se fueron, la o si cárcel no, incluso. si son pancartas o temblores, sobrevivientes o responsos. Y obvio, Ven pasar árboles y pájaros, si la pandemia no estuviera ignoran la presente, sombra. en Chiapas estuviéramos en estos momentos miles y miles de maestras y maestros exigiendo justicia y aparición con vida de nuestros 43 Cuando hermanos empezaron a normales. desaparecer hace 3, 5, 7 ceremonias, a desaparecer Como egresado de una normal rural, como sin rostro y sin motivo, vieron he por la vivido en ventana carne de propia, su les decía, ausencia la que represión, quedaba atrás. Ese la andamiaje cárcel y la exclusión. y abrazos, cielo y humo. Y por supuesto que la desaparición de Ayotzinapa cala, duele, nos llena de impotencia. Hoy vivimos un gobierno diferente, entre comillas. Han pasado ya más de 2 años de ese gobierno y la impunidad con la que Empezaron a viven desaparecer los como el poderosos oasis en los espejismos, es a insultante. desaparecer sin últimas palabras. Tenían en sus manos los trocitos de cosas que querían. 43 hermanos Están desaparecidos, en algún sitio, apenas en una saliendo de la tumba. adolescencia, Están en algún sitio, y fueron estoy desaparecidos seguro, por el Estado allá en mismo. el sur del alma. Y cuando Es decimos posible por el que Estado hayan mismo, extraviado la es porque en la brújula, desaparición divaguen, participó, preguntando, hoy es más que evidente, ¿dónde carajo la queda Policía el buen Federal amor? y el Porque Ejército viene del Mexicano. odio. No son solo memoria. El Ejército Mexicano es pieza clave en este crimen de lesa humanidad. Pero ¿cómo podemos esperar justicia si el general que en ese tiempo estuvo al cargo de la Sedena con el gobierno de Peña Nieto, hoy ha sido cubierto con un manto de impunidad por el mismo gobierno en turno, por el gobierno que en su discurso cacareó una y 1000 veces justicia verdadera y cero corrupción? Por supuesto que el general Cienfuegos era pieza clave para saber el paradero de los 43 estudiantes. Pero protegido desde el poder, es imposible llegar a saber la verdad. El general Cienfuegos forzosamente implicaba a Peña Nieto, a Osorio Chong, a Ángel Aguirre, a Omar Harfuch, algunos fuera del poder, algunos en el poder, pero su manto de impunidad otorgado desde el mismo gobierno de Obrador, por supuesto que deja un coraje, una impotencia. Otra vez hemos sido burlados, otra vez quedaremos esperando justicia verdadera. Y tan es así que hoy los diarios, pueden ver ustedes, anuncian que la Sedena ha clasificado por tiempo indefinido, por no decir eternamente,
el expediente del general Cienfuegos. Esa es la realidad de los mexicanos. Ese es el pan de cada día de nosotros. Impunidad, corrupción y simulación. Ante ese escenario, lo único que nos queda a los mexicanos ya no es seguir creyendo en el circo, en la farsa electoral. Es evidente que hoy se une PRI, PAN y PRD, que son lo mismo, para arrebatarles el poder a sus primo hermano, Morena, que hace alianza en varios estados de la República con el Verde Ecologista, que el Verde Ecologista es el PRI, que el Verde Ecologista es el PAN, que el Verde Ecologista es el PRD y que el PRD es Morena. Es decir, es el mismo estiércol, es el mismo cochinero. Y en tanto los mexicanos no seamos capaces de discernir que la farsa electoral es solamente eso, seguiremos padeciendo en carne propia lo que vivimos ahora: corrupción y simulación. El caso Cienfuegos es paradigmático y muestra el tamaño que ha alcanzado en México la corrupción y la simulación. El tamaño porque quien lo protegió fue Obrador. Dijo que viniendo a México en un vuelo de lujo, sería la Fiscalía General de la República la que se encargaría de la investigación. Pero así, anunciando la clasificación de su expediente, gozando de sus lujos e impunidades. Ayotzinapa no alcanzará justicia en tanto no tengamos un gobierno evidentemente diferente. Mientras no tengamos un gobierno que no sea camuflado del prianismo, mientras no tengamos un gobierno que no tenga su origen en el prianismo. Pedirle justicia a Obrador es pedirle peras al olmo. Hoy está más que claro que no habrá justicia en este país, que todo es simulación. Gers Manero tiene, como lo dice en sus libros, esta mujer valiente, valerosa, que desde aquí ya involucraba a Cienfuegos, que desde aquí ya involucraba a Omar Harfuch. Gers Manero tiene como aliados a gente de Cienfuegos, a gente de García Luna, a gente de Omar Harfuch, y entonces no se puede esperar justicia. Es trágico lo que vivimos en México, es terrible, pero la única manera de alcanzar algún día justicia es no quedarse callados. Ellos quisieran que todos fuéramos serviles y aduladores. Los morenistas, los plagados de dogmatismo y fundamentalismo, si tú criticas, si tú cuestionas, si tú señalas, te señalan de prianista. Por favor, el prianismo hoy es equivalente igual al morenismo. No hay diferencia alguna. Los crímenes de lesa humanidad, por supuesto que seguirán impunes. Desde el 68 hasta nuestros días, los crímenes de lesa humanidad están impunes con gobiernos anteriores, con este gobierno en turno. O sea, no hay justicia para los mexicanos. Incluso los asesinos siguen vivos, como Echeverría, como Peña Nieto, como Fox, como Calderón, como Zedillo. ¿Cómo puedo ser pianista si lo que estoy exigiendo es castigo y justicia verdadera ante esos criminales de cuello blanco? ¿Cómo voy a ser pianista cuando estoy diciendo que Obrador solamente en el discurso hizo un cambio radical? Solamente en el discurso se apropió de las demandas de las luchas sociales, pero en la práctica seguimos padeciendo lo mismo. Las reformas estructurales están depredando al pueblo mexicano. Las reformas estructurales de Peña Nieto están saqueando nuestro territorio. Las reformas estructurales y quienes están enfrente de las instituciones están asesinando a nuestro pueblo. Y no hay justicia verdadera. Para cerrar, como maestro, ahí está el cambio en la SEP. El primer error fue haber puesto, viniendo de un gobierno que se dice de izquierda progresista, o no de izquierda, progresista, humanista y democrático,
poner a un tecnócrata como Esteban Moctezuma. ¿Y qué fue lo que hizo Moctezuma? Un fracaso de la educación. La continuidad del modelo educativo de Peña Nieto vigente. Pero hoy, que lo premia mandándolo de cónsul a los Estados Unidos, tenía Obrador la oportunidad histórica de poner en la silla de Vasconcelos a un personaje que tuviera la capacidad académica y la experiencia en la docencia para cambiar el rumbo de la educación que reclamamos los mexicanos. ¿Y qué hizo? Puso a alguien de su partido, a su aliada, a alguien de el Bester Gordillo, a alguien que nunca ha estado en las luchas magisteriales en contra de la reforma educativa, sino al contrario, aplaudiendo la reforma educativa. Y bueno, ya lo había dicho, no podemos pedirle peras al olmo, es más de lo mismo, es la continuidad de la educación neoliberal. Recordemos que Obrador tenía una propuesta que le llamaba él educación para el bienestar, pero en aras de complacer a los tecnócratas, en aras de complacer a los empresarios, declinó. Y lo que vivimos los mexicanos sigue siendo la educación domesticadora, la educación enajenante, la educación enciclopédica. Pero también por eso el odio de los poderosos a las normales rurales. Porque aunque las normales rurales tengan un plan de estudio igual a las normales generales, llamémoslos así, por supuesto que en las normales rurales se desarrolla, se construye un tipo de alumno diferente, un tipo de pensamiento diferente, que riñe con las prácticas, con el pensamiento que quisieran los poderosos tuvieran todos los estudiantes y todos los maestros, que es la sumisión, la docilidad, la apatía, la indiferencia ante lo que sucede en México. Ese tipo de mexicanos es lo que buscan con el tipo de educación que proponen, y de ahí que las normales rurales sean desde siempre incómodas. Desde siempre las normales rurales han sido la piedra en el zapato, y el recorte que anuncia Obrador, que prácticamente los mata a las normales por inanición, responde a ese objetivo. Si no, veamos en Chiapas desde el gobierno, desde el sátrapa Pablo Salazar Mendiguchía, a la normal rural Mactumaxá se le canceló el internado, y desde entonces, desde el 2003, los alumnos de Mactumaxá han luchado contra el gobierno prianista y ahora contra el gobierno de la Cuarta Transformación, porque el gobierno de acá es un gobierno chapulín, pero de Morena, y no han podido lograr que se reaperture el internado. Lo que sí han logrado es una poderosa campaña de odio y desprestigio desde el gobierno de Rutilio Escandón en contra de la normal rural, incluso pretendiendo sacar de su territorio a la normal misma, cosa que en Chiapas por supuesto que será imposible. El movimiento magisterial y popular, que es tan fuerte y que es tan vigente y que lo ha demostrado en los últimos días, cuando en el contexto de la embestida, cuando en el contexto de la pandemia la embestida fue más frontal contra el magisterio chapaneco, intentando por decreto cancelar su caja de ahorro. Por supuesto que no lo permitimos, y en el contexto de la pandemia, este 9 de diciembre pasado salieron más de 40,000 maestros de Chiapas a exigir la reapertura de sus cajas. Esa es la realidad que vivimos los mexicanos, esa es la realidad con la Cuarta Transformación. Ayotzinapa es una herida que no cicatriza y no cicatrizará en tanto no sepamos en realidad qué pasó con nuestros 43 hermanos normalistas, y en tanto los asesinos intelectuales como materiales sigan en la impunidad y gozando del atraco que le hicieron a la nación, este gobierno seguirá siendo un gobierno de la cuarta simulación. Transformación
no la vemos. Y repito, no soy por supuesto prianista. Por supuesto que si fuera, no estuviera exigiendo cárcel para esos que el mismo poder que hoy ostenta Obrador los cobija, los protege y los premia, porque un montón de prianistas están en el mismo gobierno de Moreno. Bueno, hasta ahí lo dejamos. Hasta la victoria siempre.